Hola, hoy día tenemos un invitado especial. Él es sacerdote uruguayo, está ligado a las obras misionales pontificias, es director nacional de Uruguay y coordinador OMP de América. Así que bienvenidos a Conversando con ella. Padre Leonardo, bienvenido a Conversando con la Infancia, con la IAM, y muchas gracias por recibirnos. Empezamos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado su día? Mira, Mónica, es una alegría para mí encontrarme con ustedes a través de este medio. Pues aquí estamos ya en la tardecita del día, también un poquito más adelantado que ustedes porque tenemos una hora de diferencia, así que ya estamos en tiempo de casi de descanso, ya dejando las responsabilidades del día. Así que con alegría de encontrarme con ustedes. Qué bueno. Bueno, en la presentación dijimos un poco que usted era uruguayo. Nos gustaría saber cómo es la vida allá. No sé dónde nació, qué comidas preparan, la gente. Sí. Bien, bien. Bueno, mira, Uruguay es un país muy pequeño que no tiene demasiadas variantes culturales, ¿no? Entonces uno puede recorrer el país de arriba a abajo o de lado a lado, que más o menos la realidad es la misma. También es un país centralizado, la mayor cantidad de población está ubicada en la capital y el entorno de la capital, la zona, lo que se llama la zona metropolitana. Justamente yo he nacido y vivo en esa zona, en un departamento que se denomina el departamento de Canelones y está pegadito mismo a la capital, a Montevideo. Eh, en cuanto a las comidas, aquí los uruguayos somos muy carnívoros, comemos mucha carne, mucha carne. En la forma que se te ocurra, de la manera que se te ocurra, pero casi que te diría que si un uruguayo no come carne por lo menos en alguna de las comidas del día, parece que no comió. Oh, Entonces, exacto. eh, esa es la base de la alimentación. Después lo normal, ¿no? Que podemos encontrar en esta región sur del continente. Creo que no tenemos muchas diferencias. Eh, Somos mucho de la fruta, de ese tipo de comidas, pero es un estilo de vida muy sencillo, ¿no? Es un país muy, ahora un poco más variado en cuanto a presencia de personas, porque también nos afecta, como seguramente pasa en Chile, el movimiento de personas que vienen de otros países, venezolanos, colombianos y demás, que se instalan, cubanos, que también tenemos una comunidad cubana grande aquí. Y eso va enriqueciendo también el intercambio y las costumbres van variando un poquito porque vamos compartiendo la vida, ¿no? Pero básicamente eso es lo que... La vida es en general una vida bastante tranquila, con las mismas problemáticas también de otros países, que puede ser la inseguridad, que puede ser, bueno, en este tiempo, por supuesto, la pandemia, y algunos problemas más graves en este tiempo son eh, tal vez incluso vinculado a los niños y adolescentes, todo lo que está relacionado a la educación, ¿no? Con la educación propuesta de forma virtual, a distancia. Bueno, no todos los niños tienen las mismas posibilidades de acceder y eso va generando una brecha entre unos y otros, generalmente entre los más ricos y los más pobres. Y bueno, eso nos preocupa hoy en día, es una de las dificultades grandes y otros problemas que son, no sé si consecuencia directa de la pandemia o se agravan con la pandemia, como puede ser la falta de trabajo, que después trae otros problemas también para las familias, ¿no? Pero básicamente esa es nuestra realidad. Ubicados entre dos gigantes, Brasil y Argentina, con todos los traumas de ser los más chiquitos. Y la gente allá es como es, no sé, cariñosa o sociable o así como... Mira, los uruguayos somos muy simpáticos y además somos muy creativos para intentar caerle bien a todos. Siguiendo el ejemplo de lo que te decía antes, sabemos que argentinos y brasileros no se quieren mucho, pero nosotros hacemos el discurso de tal manera que le caigamos bien a los brasileros y le caigamos bien a los argentinos y así vamos sobreviviendo también. Pero en general el uruguayo o la uruguaya suele ser una persona con buen estilo de relación, ¿no? No somos una población así como dura, rígida, no. En ese sentido somos, también porque vivimos mucho del turismo, entonces nos hemos acostumbrado a tener que saber recibir, saber reconocer, saber acompañar al otro, ¿no? Eso nos educa mucho.
Ya. ¿También en Uruguay es cierto que les gusta el mate o tienen alguna cosa así como que destaque, además de la carne? Obvio, el mate es casi sagrado, el mate es fundamental. Estamos quienes tomamos mate de mañana y de tarde, quienes toman mate solo en la mañana o solo en la tarde, quienes toman mate amargo, quienes toman mate dulce, sobre todo las mujeres suelen tomar más mate dulce, los hombres más mate amargo, pero el mate está presente en todas partes, imagínate para que tú te hagas una idea. En una facultad, hace muy poco tiempo, cuando todavía las clases eran presenciales, en la Facultad de Economía de la Universidad de la República, el decano decidió prohibir que los alumnos tomaran mate. Y a los 2 días no había alumnos en la facultad. Los alumnos se declararon huelga y no ingresaron hasta que el decano tuvo que decir, bueno, ya la medida no la vamos a tener en cuenta, y volvieron a clases pudiendo llevar su mate. Para que te hagas una idea de lo importante que es el mate para nosotros. Eso es mucho. ¿Y ustedes de los que toman mate así todos los días, todo el día o hasta la mañana? Todos los días, de mañana y de tarde. Sí, sí. Ah, bueno. Además hay que decir que el mate uruguayo es el más rico que el mate argentino, más rico que el mate brasilero, sin dudas es el más rico. Bueno, habría que probarlo algún día. Eso, cuando vengas te invitamos, o si vamos, llevamos el mate. Ok. Ya, sobre su vocación de ser sacerdote, ¿cómo llegó a usted el llamado de servir de esa forma? ¿De cómo y cuándo? Mira, yo nací en una familia tipo muy pequeña porque soy hijo único, entonces el hogar era simplemente mi mamá y yo. Me eduqué en un colegio católico de las hermanas, las que están ahí en Chile también, las que se conocen como las hermanas alemanas, hermanas de la caridad cristiana. Y en mi pueblo, mi ciudad de origen se llama Santa Lucía, allí hay un colegio que tiene más de 100 años funcionando y que lo llevan adelante las hermanas. Ahí hice toda mi formación primaria. Y en el colegio, además de la catequesis sacramental, también había algunos espacios más pastorales para encontrarnos, para divertirnos, para conocernos, para servir. Entre ellos había un espacio de infancia misionera en el que yo participaba. Y debo decir que aunque no me di cuenta tanto en mi juventud, sino que después, como releyendo mi vida, tuvo mucho que ver esa experiencia con mi vocación sacerdotal. Porque mi vocación nace más o menos a los 19 años de edad y comienza por una pregunta que tenía que ver con cómo puedo hacer para servir más a los otros. Imagínate que en aquel entonces, y un muchachito de pueblo, yo empecé por imaginarme que podía ser policía. Después, como no me gusta la policía, entonces dije, no, policía no voy a ser. Después pensé ser político, pero dije, no, porque los políticos, la mayoría, no se portan demasiado bien, entonces no quiero ser político tampoco. Y después casi me hago enfermero, y de hecho me inscribí en la escuela de enfermería. Lo único que no fui porque a la vez me di cuenta que me estaba haciendo un discurso que no era, que lo mío venía por otro lado. Así que recuerdo haber hablado con el cura de mi parroquia y decirle, mira, me parece que Dios me llama a ser sacerdote. Y sabes que el cura me contestó, menos mal que te decidiste a decirlo porque hace meses que me di cuenta. Y bueno, allí comencé un proceso acompañado por otro sacerdote cercano, y también por el obispo de la diócesis. Comencé un proceso para discernir mejor mi vocación, y a los 21 años de edad entré en el seminario. Me vine a Montevideo y allí estuve, todo el seminario en Montevideo. Como mi diócesis está muy cerquita a Montevideo, está bien próxima, entonces eso me permitía los fines de semana durante el seminario hacer mi servicio pastoral en parroquias de mi propia diócesis, ¿no? Pero es que mi vocación nace de la mano de la infancia misionera. Me alegra saber eso. Ya, y allá la fe, ¿cómo es? O sea, ahora en estos tiempos de contexto de pandemia, ¿cómo ha estado?
Mira, vale la pena que te diga algo muy importante. Uruguay es el país menos creyente de todo el continente. O mejor dicho, no, voy a corregir la expresión. Es el país menos católico de todo el continente. Vale la pena hacer la aclaración porque una cosa es ser creyente, otra cosa es ser católico, a mi modo de entender. La gente sí cree en una existencia de Dios, o cree en el más allá, o cree que la vida tiene un sentido más profundo que solo vivir trabajando y produciendo, pero no siempre se afilia a una institución religiosa o participa en una comunidad, ¿no? Y eso tiene que ver con un poco con la historia del país. En Uruguay, desde muy temprano en la historia, más o menos a comienzos del siglo XX, se da una separación de la Iglesia y el Estado, y se da en el ámbito público, en lo político, en lo cultural, en lo social, se hace muy fuerte un discurso que margina lo religioso, considerándolo una cuestión de gente ignorante, ¿no? De gente poco culta, ¿no? Y eso coloca a la Iglesia en un lugar muy, muy poco influyente, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, en nuestro país, los índices de presencia de la Iglesia y la cantidad de católicos es muy poca. Sin embargo, yo te diría que a veces, recorriendo otros países del continente, donde hay expresiones de fe mucho más fuertes que en el mío, yo me he ido dando cuenta que aquí, en mi país, aquel hombre o aquella mujer que se dicen católicos y que practican su fe, lo hacen con una fortaleza, con un compromiso, que son realmente muy maduros, ¿no? Muy responsables de su fe y muy preocupados por dar testimonio de esa fe. Pero no es un país que tenga expresiones religiosas, por ejemplo, no hay aquí grandes procesiones o santuarios enormes, ese tipo de realidades que de pronto en tu país sí los puede haber, o en otros países del continente también, por supuesto. Aquí nos marca más la laicidad. Y cuando alguien habla muy fuerte desde el lado religioso, siempre aparece alguien que le dice, en este país no, en este país hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Entonces, a veces incluso los mismos, dentro de la misma iglesia, somos así, ¿no? Pero sí hay, por supuesto, creyentes. Números mínimos, mira, para que vos te imagines, un 4% de los bautizados realmente participa en la vida de las comunidades. Y si se hizo hace unos años, creo que 2 años, una encuesta, se le preguntaba a la gente en qué instituciones confiaba y en cuáles no. Curiosamente, muy curiosamente, porque nosotros vivimos también una época de dictadura muy fuerte, al igual que ustedes allí en Chile, seguramente no tú porque sos muy joven, pero habrás escuchado al respecto, pero aquí también fue una dictadura muy dura, y curiosamente una de las instituciones en las que más confía la gente, según esa encuesta, es la Fuerza Armada. Mientras que la Iglesia solo tiene una adhesión popular de un 35%, creo que es. No quiero exagerar, pero sí, 33, 34, 35% de aceptación en la gente, ¿no? Lo cual es un índice que muestra que la religiosidad o la fe como expresión de adhesión a una iglesia no es muy común. Okay. Y además usted es coordinador de OMP América, ¿no es cierto? Además de llevar la responsabilidad de la Dirección Nacional de Uruguay, de OMP de Uruguay, en estos años me toca también prestar un servicio con mis hermanos, los directores de todo el continente, que es coordinar, ¿no? Se trata simplemente de prever algunas reuniones que tenemos, los directores, algunas decisiones que tomamos juntos y tratar de acompañar esas decisiones para que se concreten. O motivar, si a veces estamos un poco desanimados, ¿no? Motivar un poco, acompañar. Es un servicio temporal, no es un cargo, sino un servicio que se presta dentro de la organización de las obras misionales. Y yo debo reconocer que es una riqueza también, porque uno tiene que estar en contacto con todos los países y conoce la interna, digamos, ¿no? Las cosas bonitas y a veces también las dificultades de cada país, y eso ayuda a que uno pueda tener una mirada más real de lo que va pasando.
Y hablando de dificultades para usted, ¿qué es lo que ha encontrado más difícil de ser coordinador de clase? Lo más difícil de ser el coordinador, eh, tener paciencia. Lo más difícil es tener paciencia para respetar los tiempos de cada uno. Eso es lo más difícil. Porque en esto de conocer la realidad de cada país, también es verdad que uno después se va dando cuenta por qué un país va más lento que otro. Es una interpretación mía, ¿no? Porque de pronto yo pienso que va más lento, pero en realidad es porque va haciendo un camino diferente simplemente, ¿no? Y bueno, a veces uno tiene que ser paciente para tratar de comprender cómo piensa el otro, cómo espera las cosas el otro, ¿no? Para no enojarse, para dar tiempo a que, bueno, las cosas vayan mejor, ¿no? Bueno, entonces la paciencia es fundamental. No ponerse ansioso para no llevarse todo por delante, que podría ser un riesgo a veces. Y su importancia así en nivel América, porque conocemos qué es la OMP, pero la importancia como que queda muchas veces, no sé, como que no le tomamos el valor quizás. La importancia de las OMP como tal, en el continente. Bueno, mira, para ser muy sincero, las OMP estamos presentes en todos los países, pero yo diría que en las iglesias en general se desconoce mucho a las OMP. O se nos ve simplemente como una institución que recauda dinero en un momento del año para ayudar a alguien, pero no se profundiza demasiado de qué se trata, o nos ven como una organización que depende del Papa, entonces a veces se lo ve como algo muy lejos, ¿no? Como algo muy poco nuestro, cuando en realidad las OMP somos de la iglesia toda y es un servicio para todos en una comunidad. Nuestra tarea consiste en que todos los bautizados podamos vivir nuestra misión. Esa es básicamente nuestra tarea: animar, formar, acompañar para que todos podamos vivir nuestra misión. Pero hay un gran desconocimiento, es verdad. Yo creo que ese desconocimiento tiene que ver con que a veces nos cansamos de tanta organización. Eso es un factor. Y el otro es que tal vez nosotros, desde las obras misionales pontificias, no nos hemos preocupado demasiado porque los demás nos conozcan en verdad y sepan cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar con ellos. Ya. Y así la hora, ¿cuál es lo que más destaca de todo? O sea, ¿qué es lo que usted ha aprendido de trabajar así en coordinar la infancia o como director ahí en su país? Mira, lo que más he aprendido, tanto en la dirección nacional como en la coordinación, en acompañar las demás direcciones nacionales, primero un gran aprendizaje sobre la riqueza de la iglesia y de nuestros países. Ninguno es igual al otro y cada uno en sus particularidades tiene una fuerza impresionante. Y cuando logramos juntarnos, cuando logramos permitirnos ser cada uno como es una fuerza increíble la que la iglesia tiene ahí, en todos los niveles, en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en las familias, en los enfermos, en los ancianos. Aquí en Uruguay estamos ahora comenzando un trabajo con los profesionales católicos desde las obras misionales, ¿no? Y yo voy descubriendo cuánta cosa bonita Dios va haciendo en la vida de cada uno y nuestra tarea no es inventar nada, es hacer que todo eso circule y entusiasme a los otros para vivir la fuerza del bautismo, ¿no? Y lo otro que he aprendido es que como misionales no somos los dueños de la misión, somos un instrumento más al servicio de la misión de la iglesia. La misión es mucho más grande que las obras misionales y es mucho más grande que la misma iglesia, porque la misión es de Dios. Entonces uno tiene que estar abierto a encontrar lo que Dios está haciendo por acá alrededor nuestro para descubrir por dónde va la misión. Ya. ¿Usted siempre ha vivido en Uruguay o ha salido a otros países? Yo siempre he vivido de forma estable en Uruguay. Si bien he estado alguna temporada no demasiado extensa prestando algún servicio fuera, pero muy puntualmente, no diría que he vivido en otros lugares, ¿no? He estado de pronto 2 meses, 3 meses, 6 meses en algún lugar colaborando en algún servicio, pero siempre he vivido aquí en mi país. Ya.
Y usted tiene, ya escuchamos por ahí que era locutor de radio, ¿no es cierto? Ya es mucho decir que soy locutor de radio. Más o menos. Ocupo algunos espacios de radio, sí, sí. Aquí en las obras tenemos algunos espacios en radio y bueno, yo los acompaño prácticamente todos, ya sea en la producción como en la locución, y es una tarea muy bonita que también me permite sentir muy cerca a la gente. Así que sí, es verdad, tengo unos cuantos años de trabajo en la radio. ¿Y tiene algún hobby? Así como que algo que le guste. No sé. Un hobby que me guste. Mira, antes, ahora digo antes porque ahora no, hace mucho tiempo que no lo hago, pero me gustaba mucho los rompecabezas, ¿no? Armar rompecabezas. Entonces siempre me gustaba tener alguno diferente. Incluso cuando me preguntaban ¿qué te regalo? Un rompecabezas. Y le mandaba fotos de los que ya tenía para que no me los repitieran. En verdad que ahora hace mucho que no armo ninguno. Pero es uno de los hobbies que más me gusta. Ya. Ahora con las preguntas cortas. Bueno, me dijeron que no podía mentir en estas, pero yo tampoco mentí en las otras por las dudas, para que quede claro. Sí. Ya. ¿Comida favorita? Un buen asado a las brasas. Ya. ¿Estilo musical favorito? Estilo de música favorito, me gusta mucho el rock argentino. Es casi un pecado, pero me gusta. ¿Serie o película favorita? No tengo una serie favorita. Y películas, no, o sea, miro, pero no es que tenga una película que me guste más que otra, no. ¿Libro? ¿Algún libro? Uy, libro. Bueno, hay un libro que me gusta mucho, pero para niños y adolescentes es muy aburrido. Bueno, cualquiera de los dos. Uno que es sobre inteligencia emocional, de Daniel Goleman, que me gusta muchísimo. Lo he leído capaz que 5 veces y me ayuda mucho en mis tareas también. Y después hay un libro espiritual, de espiritualidad, muy bonito, que me gusta mucho, que de hecho lo estoy compartiendo en un espacio de radio ahora, y es de Carlo María Martini, se llama Creo en la vida eterna. Yeah. No digo más porque tenía que contestar rapidito, esto era corto. Y sin mentir. Sin mentir. ¿Mate o dulce de leche? ¿Qué con manjar? Oh, mate. Sin duda. Sí. El dulce de leche engorda. Pero no importa. ¿Santa o santo favorito? Mi santa favorita es Santa Teresita del Niño Jesús. Y mi santo favorito es San Juan Pablo II. Yeah. Y por último, ¿algún mensaje que quiera dejar en conversando con la Jan? A los niños adolescentes. Mira, yo diría algo muy simple, pero a la vez muy importante. Algo que el Papa Francisco insiste mucho, y es que hay que vivir la fe con alegría. No es una alegría falsa de que todo está bien y no pasa nada. Es la alegría de saber que Jesús está con nosotros, ¿no? Yo creo que esa es la alegría del misionero, esa es la alegría del hombre o de la mujer creyente, mucho más del niño y del adolescente. Y a los niños y a los adolescentes yo les pediría un favor enorme, ¿no? Que nos contagien a los adultos su alegría, ¿no? Porque a veces los adultos nos volvemos un poco grises, un poco opacos, envueltos en preocupaciones, en cosas que la vida nos va presentando, y necesitamos mucho de la frescura de ustedes y de la vida de ustedes para poder recuperar nosotros nuestra propia alegría. Ya. Y ya estamos. Gracias, padre. Gracias, Mónica, entonces por la nota, por el encuentro. Y vamos a hacer una cosa, yo te puedo hacer una invitación. Obvio. Bueno, vamos a hacer una invitación muy, muy simple. Yo voy a rezar, te prometo, todos los días, especialmente por los niños y adolescentes de la IAM de Chile. Y tú rezas por los niños y adolescentes de la IAM de Uruguay. ¿Te parece? Me parece, perfectamente. Buenísimo, gracias. No, gracias a usted. Síganos en todas las redes sociales de Infancia y Adolescencia Misionera, de los niños y adolescentes del mundo. Siempre, amigos.